ya la estoy iniciando. Ok. Bueno, entonces, denme un segundo. Compartimos la pantalla. Listo. Muy bien, creo que allí ya pueden ver pantalla, ¿cierto? Me da la impresión. Ahí ya la pueden ver, ¿cierto? Sin problema. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la jornada de hoy. Básicamente vamos a ver otras funciones financieras, pero las vamos a ver como siempre en el caso de ejemplos concretos para que podamos ir utilizando los diferentes tipos de instrumentos. Bien, espero que hayan recibido los videos. Yo se los subí, Yesenia los grabó y se los subí al canal de YouTube. Ahí los tienen disponibles. Igualmente también se les entregó el material para que lo tengan ustedes a la mano. ¿Okay? Entonces espero pues los hayan podido ver. Esa va a ser como la dinámica. Siempre las clases vamos a dejarlas allí grabadas para que haya una evidencia pues, de todo esto y ustedes puedan seguirlo utilizando después. Muy bien, en el día de hoy entonces vamos a trabajar básicamente con otras funciones que son útiles. Algunas las vimos en el curso, pero probablemente no las hemos visto en el marco de diferentes tipos de medidas. Voy a quitar un momento el video porque es que estoy en la universidad y probablemente aquí sí me inquieta un poquito el tema de la señal que a veces no es la mejor. Listo. Listo. Se está viendo allí bien, ¿cierto? Sí, sin problema. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre estas dinámicas que tienen que ver con básicamente las dos ópticas de análisis que siempre utilizamos en cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de decisión. Normalmente nosotros tenemos dos ópticas de análisis, ¿cierto? Un segundo, tomo aquí nota de esto. Una óptica es la que ustedes están viendo allí, que es típica, ¿cierto? Y es cuando planteamos lo siguiente, decimos, bueno, yo soy un inversionista o tengo un conjunto de inversionistas y estoy frente a un proyecto de inversión. Entonces, el perfil, digamos, de esta óptica, que es muy importante que la tengan presente siempre, pues básicamente obedece a que yo hago unas inversiones al principio y lo que tengo es unos beneficios posteriores, ¿cierto? Y esos beneficios, pues, pueden ser de diferente índole, diferente magnitud, estar ubicados en periodos de tiempo diferentes. Esta óptica, obviamente, cuando yo tengo esto, miren bien, normalmente entonces lo que me interesa a mí estimar es la riqueza que me produce ese proyecto, es la rentabilidad que me produce ese proyecto, eso es lo normal, ¿cierto? La otra óptica de análisis que es importante es la de acá, ¿cierto? Y es una vez, digamos, yo tengo ciertos tipos de proyectos que ya los he evaluado y están claramente definidos, entonces me preocupo por buscar recursos para financiar esos proyectos. Entonces, en esta óptica, pues aparece, digamos, la mirada, ¿cierto? Desde el punto de vista de yo soy un usuario, posiblemente, de alternativas de financiación o de crédito, y en ese sentido, pues necesito unos recursos que generalmente estarían aquí al principio, cuando los necesito para poder financiar las inversiones, y posteriormente entonces tendría que hacer unos pagos en la modalidad de cuotas o pagos de capital o pagos de intereses, lo que corresponde. Entonces, típicamente, esas son las dos lógicas de análisis que normalmente nosotros tenemos en cualquier tipo de proyecto de inversión. ¿Ok? Bien, permítanme aquí un segundo. Listo, entonces es muy importante siempre que afrontemos un problema, y antes de hacer cualquier cosa en Excel, siempre que afrontemos un problema, nosotros podamos con mucha claridad definir esas ópticas de análisis. ¿Sí? Eso es vital, digamos así. Un segundito aquí yo. Listo, ya está. Vuelvo entonces a compartir aquí la pantalla. Bien, entonces, buena parte de lo que hacemos, si ustedes recuerdan, tiene que ver entonces con esta idea de estar moviendo de manera permanente todos estos flujos que yo puedo llegar a tener en torno a un proyecto. ¿Sí? Yo pueda estarlos, digamos, moviendo, ¿cierto? A lo largo de ese horizonte de tiempo que me he propuesto allí, que le hemos llamado diagrama de tiempo. Entonces, siempre que analizamos cualquier tipo de decisión, bien sea una decisión de inversión o de financiación, la herramienta fundamental que nosotros utilizamos para poder hacer todos los análisis
pues es ese diagrama de tiempo. Ese diagrama de tiempo se convierte en una herramienta básica, importante, fundamental. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos algunas estrategias, ¿cierto?, para poder hacer esas, digamos, movilizaciones de esos flujos de caja. Entonces, aquí típicamente tengo, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, un flujo, que es este que estoy pintando acá, que está en el periodo 2, ¿cierto? Y como es un beneficio posiblemente futuro que yo estoy obteniendo, yo estoy asumiendo que usualmente nosotros solemos estar aquí, miren, aquí estamos, ¿sí? Entonces, ese beneficio futuro, pues yo voy a tener que llevarlo para poder analizarlo, ¿cierto?, al presente. Y en ese sentido, pues tengo que hacer el ejercicio de llevarlo aquí, ¿ya? Para hacer eso, normalmente, entonces, lo que usamos es esta expresión que ustedes pues, ya conocen bien, ¿sí? Que es la ecuación, digamos, de valor presente, donde planteamos entonces que ese flujo futuro, en este caso, que tiene un valor de F, yo puedo llevarlo a presente, ¿cierto?, utilizando esa expresión donde básicamente lo divido por 1 más I, donde I es la tasa de interés, ¿sí?, de quien está analizando este proyecto de inversión, ¿cierto? Y lo estoy llevando entonces a presente en 2 periodos. A esta operación que tenemos aquí, normalmente le llamamos descontar los flujos. ¿Listo? Eso es lo que decimos, descontar flujos. Entonces, cuando hablemos de descontar flujos, esto es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Dicho eso, entonces, la expresión general para esto es esta que aparece aquí. ¿Ok? Bien, ¿cómo podemos hacer eso en Excel? Pues lo hacemos en Excel con una función muy sencilla, que ustedes ya vieron, que se llama la función de valor actual. ¿Listo? Entonces, el valor actual, pues básicamente lo que me pide, por supuesto, es, digamos, una expresión de valor futuro, me pide una tasa y me pide un número de periodos. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, miren que aquí hay un ejemplo donde me están diciendo que una inversión promete pagar $100 en el año 2. Si el inversionista quiere obtener un rendimiento del 10% anual, ¿cuánto debe invertir? ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, miren que ese valor que yo tengo acá, que voy a recibir en el futuro, que es un beneficio de 100, al llevarlo a presente con esa tasa del 10%, me está produciendo un valor de 82.60. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo invierto 82,64, ¿cierto? Y obviamente, al cabo de 2 periodos, obtengo 100, eso lo que quiere decir es que la rentabilidad de esta inversión aquí va a ser igual a ¿cuánto? Pues es claro que sería igual al 10% anual que yo estoy planteando. En este caso particular. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio fundamental que tenemos acá. ¿Ok? Bien. Esa operación en Excel es sumamente sencilla. Es una operación donde lo que hago simplemente es hallar el valor presente de una inversión, o simplemente lo que llamamos normalmente el flujo de caja descontado. Ese flujo de caja descontado es la esencia misma de todo lo que hacemos nosotros en finanzas. Usualmente, cualquier tipo de decisión se analiza en términos presentes. Bien, vamos entonces a revisar lo siguiente. Observen en el gráfico siguiente, en este slide, y aquí tengo básicamente la misma operación, pero ya aparece una consideración nueva, ¿cierto? ¿Cuál es la consideración nueva? Observen bien que aquí ya lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que me están planteando una cosa un poco diferente, pues porque me dicen, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Miren, tenemos la posibilidad de invertir en una empresa, proyecto, negocio, título financiero, lo que ustedes quieran, que me genera un posible flujo A, que además es recurrente, ¿cierto? Es igual durante todos los periodos de tiempo. ¿Ok? Esos flujos también los encuentro en el futuro. ¿Listo? Voy a suponer en este caso particular que esos flujos tienen un valor de 100. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a estimar entonces el valor presente de esos flujos de caja que yo estoy obteniendo aquí en el futuro. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo llevo simplemente a presente. Eso es lo que hago. Esa es la esencia de todo esto. ¿Ya? Me preguntan entonces lo mismo. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una inversión que promete pagarle $100 anuales durante 5 años, considerando que usted se quiere ganar el 10%? Entonces, y en este caso es igual al 10%, y es lo que llamamos entonces la tasa de descuento o costo de oportunidad. La operación, de nuevo, es la misma. Voy a calcular el valor presente de un flujo de caja de carácter recurrente durante 5 periodos de tiempo,
¿Qué función utilizo? Utilizo la misma función BA. ¿Qué es lo que cambia? En lugar de tener BF, como en el caso pasado, voy a usar esto que en Excel se traduce como pago. ¿Listo? Entendiendo que pago es el valor de 100 que va a ser recurrente cada uno de los periodos de tiempo. Pero uso la misma función en este caso, que es la función de BA. ¿Ok? ¿Qué me devuelve esta función en este caso? El valor de esta sumatoria en presente. ¿Ok? O sea que me devuelve el valor presente de los flujos de caja futuros que además son constantes en el tiempo. ¿Listo? Esa es la función BA. Ahora la vemos con varios ejemplos. Bien. En la literatura sobre ingeniería económica existe, digamos, otras dos maneras de plantearse flujos que pueden tener comportamientos recurrentes. ¿Listo? Entonces, observen, por ejemplo, este mismo problema, donde tengo los mismos 5 periodos, pero hay un cambio, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio? Me están diciendo que el primer flujo que usted va a poder obtener se llama B, y que luego ese flujo B se va a incrementar en una cantidad G, que además miren que de periodo a periodo es una cantidad G constante. Esto es lo que conocemos nosotros, digamos, en la literatura de ingeniería económica, se le llama esto como gradiente. Es un flujo que tiene un comportamiento de gradiente que es creciente, pero es creciente de manera aritmética. Entonces se le llama gradiente aritmético, simplemente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo de siempre. Llevamos estos flujos hasta el presente. Eso es lo que vamos a hacer. Estos flujos, en este caso particular, pues tienen este comportamiento y entonces vamos a llevarlos al presente. Para esto, Excel no tiene ya una fórmula como tal, sino que debo usar una fórmula adaptada que me permita entender, digamos, esta dinámica, ¿sí? La pregunta de nuevo, miren que la pregunta es la misma. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por un proyecto de inversión, por una alternativa, un activo financiero, una empresa que promete pagarme en el primer año una cantidad B, en el segundo año una cantidad B más G, en el siguiente año una cantidad B más 2G y así sucesivamente? ¿Ok? Eso es básicamente. ¿Cómo puedo resolver esto en Excel? Pues yo podría resolver esto en Excel, digamos, calculando, ¿cierto?, el valor de cada uno de esos flujos, ¿sí? Y llevando de manera independiente cada flujo de esos a presente. Esa es la forma, digamos, normal de hacerlo. Sin embargo, la función que nos simplifica esto para no tener que estar calculando BA del flujo 1, BA del flujo 2, BA del flujo 3, es una función que ya ustedes vieron bien conmigo que se llama valor neto actual, BNA. Esa función, ¿qué ventaja tiene? Que me permite calcular el valor presente de los flujos, pero además de una vez me los suma en el punto donde los necesito, que es en el presente. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí se llama gradiente aritmético. En este caso particular, mírenlo aquí en el ejemplo, estoy diciendo que tenemos un proyecto de inversión que paga inicialmente una base de 100 y que luego va creciendo en una cantidad fija aritméticamente, que es una cantidad de 50. ¿Listo? Miren que el gradiente entonces de periodo a periodo va a ser un gradiente de 50. Calculamos el valor presente de los flujos utilizando ¿qué expresión? La expresión de BNA y entonces de esa forma yo puedo calcular el valor presente. ¿Ok? Bien, entonces ahí ya tenemos dos funciones que son, la verdad, bastante útiles. La función de valor actual y la función de BNA, que me sirve para calcular el valor presente de flujos en el futuro, pero además ya ponerlos de una vez en presente y sumarlos de una vez. Miren, este es otro comportamiento típico, ¿sí? Que también se plantea en los flujos. A esto que ustedes están viendo allí se le conoce como gradiente geométrico. Estamos hablando de crecimiento nuevamente, miren, esto es un gradiente. Voy a crecer, mis flujos van a crecer, pero ¿de qué forma crecen? Ya no crecen aritméticamente, sino que crecen de manera exponencial. Pagamos una primera cantidad B, luego entonces pagamos una cantidad B incrementada en un porcentaje G y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Lo mismo, calculamos el valor presente. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por este comportamiento? Entonces aquí lo podemos ver, este es el ejemplo. Aquí estoy diciendo entonces que tengo una base inicial de 100 y ahora ya no voy a crecer en 50 cada año, sino que voy a crecer, dice aquí, al 5% cada periodo de tiempo. Y calculo entonces el valor presente de esos flujos y observen que la función que utilicé es la misma función que es la función de BN. ¿Ok? ¿Listo? Dicho todo eso, entonces, ya sabemos
que sin importar el comportamiento de los flujos, yo puedo utilizar indistintamente diferentes tipos de función, en particular las funciones denme un segundo acá, de BA, ¿sí? O de BNA en un momento dado, ¿cierto? De Excel, para poder hacer esta operación, que es la operación más común de las finanzas. Tomar el flujo de caja 1, llevarlo a presente. Tomar el flujo de caja 2, ¿cierto? Que es este que está aquí, y llevarlo, ¿a dónde? Hasta el presente. Tomar el tercer flujo de caja, que es este que está aquí, y también lo voy a llevar hasta el presente. Tomar el cuarto flujo de caja, ¿sí? Y llevarlo nuevamente hasta el presente, y tomar el último flujo de caja, ¿cierto? Es este que está acá, y llevarlo nuevamente aquí hasta el presente. Eso es lo que estamos haciendo, y ese es el ejercicio normal. Eso nos pone entonces frente a estas posibilidades que tiene Excel disponible para que podamos trabajar. Varias funciones. En primer caso, hablamos de la función para hallar un valor futuro. En segundo caso, la función para hallar un valor actual, un valor presente. Cuando quiero hallar un valor que se va a repetir en el tiempo, que típicamente es la que usamos, por ejemplo, para los sistemas de amortización o créditos, la función pago, ¿cierto? Podemos hacer también el cálculo del valor presente, dado que tengo un valor que se repite de manera constante, ¿sí? Y en fin, esos son los, digamos, valores que yo puedo entonces hallar. Tenemos allí tres funciones que son útiles en Excel: la función de BA, la función de BF y la función de pago. ¿Listo? Que son, digamos, bastante recurrentes aquí. Bien, entonces vamos a revisar ese tipo de funciones, ¿cierto? A la luz entonces de estos ejercicios que hemos propuesto, digamos, aquí para que los podamos revisar. Son estos instrumentos o estas decisiones que yo he planteado aquí para que podamos analizar. Bien, hay otras preguntas, por ejemplo, que uno podría tener en un momento dado, que me permiten utilizar otro tipo de funciones. Entonces voy a planteárselas ahora. Este, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Si usted deposita su dinero en una entidad que promete pagarle el 1% mensual, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que usted duplique o triplique su inversión? ¿Listo? Y luego me dicen, determine la rentabilidad de una inversión de $1.000.000 que cada 2 meses le paga beneficios de $100.000 durante 4 años. ¿Sí? Entonces, ahí tiene dos preguntas que son diferentes, ¿cierto? Que las podemos entonces en un momento dado analizar. Bien, vamos entonces ahora sí a Excel y vamos a empezar a trabajar con estas iniciativas que tenemos nosotros acá. Bueno, permítanme un segundo. Yo hago aquí mis acostumbrados, utilizo mis herramientas de corte para que podamos revisar. Entonces, vamos aquí a hacer varias cosas. Bueno, listo. Entonces, permítanme, no me quiero llevar todo esto así, voy a llevármelo de esta forma. Ya está. Bueno, vamos entonces aquí a trabajar con nuevos casos. ¿Listo? Bien, entonces, denme un segundo. Tengo que compartirles esto. Perdón. Vamos acá. Listo, ya pueden ver allí mi pantalla, ¿cierto? Estoy en la pantalla de Excel, ¿sí? Sí, profe, sí se mira la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Está correcto? Ok. Bueno, entonces vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar varios ejemplos de esto que he planteado aquí como posibles problemas y vamos a mirar varios casos de las funciones que podemos en un momento dado utilizar. Bien, entonces, en primer lugar, voy a empezar mirando estas funciones de BA, de BF y de BNA, que son sumamente sencillas, pero ojo, por favor, entiéndame que son las más útiles. ¿Listo? Siempre son las más útiles. Entonces, voy a pensar en lo siguiente. Imaginemos que yo tengo aquí un proyecto, un flujo de inversión que me lo plantean de la siguiente forma. Me dicen que cada año, resulta que usted va a tener los siguientes flujos. ¿Sí? Vamos a plantearlo acá. Cada año usted va a tener los siguientes flujos. Entonces me dicen, listo, mira, aquí en el año 0, usted va a tener aquí un proyecto de inversión que va a tener los siguientes flujos. Van del año 1 al año 2, ¿cierto? Y voy a irme aquí hasta el año 6. ¿Ya? Ese es el ejemplo que estamos proponiendo. Muy bien, entonces, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a suponer aquí, por ejemplo, que tengo un flujo de caja de 100
tengo la posibilidad de obtener un flujo de caja de 100 de manera recurrente. ¿Listo? De manera recurrente. Pues vamos a ver todas las maneras que tengo para operar con ese flujo de caja de 100. Resulta que me dicen también que la tasa mínima de rentabilidad, la tasa mínima de retorno que exige quien quiera analizar esto es del, voy a ponerle aquí, del 12%. ¿Vale? Es del 12%. Esa es la tasa. ¿Ya? Bien. Planteado eso, entonces vamos a hacer los diferentes tipos de análisis. Voy a empezar haciendo esto, digamos, como a pie, digo yo. ¿Por qué a pie? Pues porque voy a hacerlo con funciones sumamente sencillas. Entonces, en principio, lo que voy a hacer es calcular aquí el valor actual de cada uno de esos flujos. Miren, vamos a empezar a hacerlo de esa forma, calculando el valor actual de cada uno de esos flujos. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar cada uno de esos flujos y los vamos a llevar a presente. ¿Ya? Como aquí ya le puse año y quiero que esto me quede fácil para poderlo operar, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, perdón, y 6. Entonces, empiezo de la siguiente forma. Miren lo que voy a hacer. Voy a usar la función de financieras, que está aquí muy sencilla, la función BA. Ya, aquí la tienen ustedes disponible. Y miren que la función BA, pues me pide la tasa, ¿cierto? Entonces, ese es un primer parámetro que yo tengo que involucrar, que se llama tasa. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar ese primer flujo y lo voy a llevar a presente. ¿Cuántos periodos entonces ocurren entre el presente y el flujo? Es lo que voy a poner acá, entonces voy a llamarlo y voy a poner aquí, un momento, ese flujo está en el periodo 1. ¿Listo? Como está en el periodo 1, entonces tengo que llevarlo a presente. Muy bien. No voy a hablar de una función pago en este caso, sino que voy a hablar de una función que es un valor futuro con relación a ese punto inicial. En ese caso particular, entonces voy a hablar de un BF. Lo voy a poner, acuérdense, negativo para que el resultado me dé positivo. Esto es como una calculadora, les decía. ¿Qué quiere decir esto entonces? Miren, que este flujo de 100 llevado a presente, ¿cuánto vale? Vale 89.29. ¿Listo? Y ese es el primer flujo que yo tengo aquí. Bien, al periodo 2, entonces veamos qué pasó. Copié aquí la función y vamos a ver esa función de dónde sale. ¿De dónde sale esa función? Pues sale de acá, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a revisarlo. Sale de decir lo siguiente. Resulta que tenemos una tasa de descuento del 12% y estamos tomando el flujo que está aquí, el segundo flujo que también vale 100. Obsérvenlo bien, pero ya lo estoy llevando a presente no un periodo, sino 2 periodos. ¿Ok? Bien, si ustedes pues observan esto, ya copié la expresión. Todos estos valores que tengo en la columna N son los valores presentes de cada uno de estos flujos. Bien, ¿hay alguna observación que valga la pena hacer allí en esto que acabo de plantear? Quiero que se den cuenta. Un flujo de 100 puesto en el primer periodo tiene la misma significancia que un flujo de 100 puesto en el último periodo, en el año 6. Pregunto. No, profe. No, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Porque la inversión se hace mínima a medida que pasan más periodos para recibir el retorno de la inversión. Eso es claro, ¿cierto? Porque el N crece y el N está en el denominador, ¿cierto? O sea que el aporte que yo voy haciendo allí a esa, digamos, sumatoria en presente es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que no es igual poner 100 millones en el año 1 que poner 100 millones en el año 6. Y eso está claro. Sí, dime. O sea, ahí lo que quiere decir es que yo para tener una ganancia del 12% tengo que invertir 89 en el año 1. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Si interpreté bien? Pero solamente considerando este flujo que estoy señalando acá. Y solo el del año 1. Sí, solamente el del 1. Si tú inviertes 89.29 y te entregan 100 en un año, la tasa de retorno que obtienes es el 12%. Ajá. Gracias, profe. Justamente, eso es lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero que noten es que, y aquí está claro el concepto de valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Miren que no es lo mismo recibir 100 en 1 que recibir 100 en el año 5. ¿Ok? Y eso es claro que sea así, ¿cierto? Profe. Ajá, dime. En un ejercicio más complejo, ¿se tendría en cuenta inflación y devaluación de moneda o cosas así por el estilo o no?
Vamos a revisarlos, pero se supone, y esa pregunta es muy buena, se supone que dentro de esta tasa que tú tienes aquí, tú deberías tener cubierta la expectativa de inflación. ¿Sí? O sea, este 12% debe ya tener en cuenta la expectativa de inflación involucrada. Por ejemplo, si la inflación hoy en Colombia es el 10%, yo esperaría, digamos, como inversionista, ganarme ese 10% más unos puntos adicionales. Es decir, yo lo mínimo que espero que me reconozcan aquí, pues evidentemente es la inflación. ¿Sí? O sea que ese 12 ya debería estar cubriendo esa tasa. ¿Ok? Bien, entonces observen algo. Dicho eso, voy a calcular aquí la sumatoria de esto. ¿Esta sumatoria tiene sentido? Sí. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué puedo sumar estos flujos de la columna N y no los flujos Profe, de la columna M? porque son valores que están en el presente ya. Exactamente, ya fueron Perfecto. descontados al presente. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular esto mismo que acabamos de hacer con la función BA, pero lo vamos a hacer con la función BA teniendo en cuenta que aquí tenemos un flujo que es igual todos los periodos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 años. Entonces, para hacer eso, voy a hacerlo aquí. Voy a calcular el valor presente de los flujos usando otra función. ¿Listo? Entonces, voy a usar la misma función BA. Miren, por favor, aquí lo estoy haciendo para que quede todo bien. Uso la función BA, pero preguntémonos cosas. Tasa, ¿la tengo? Sí. Aquí está mi tasa. Número de periodos. ¿Cuántos periodos son? ¿Cuántos periodos dura aquí mi proyecto de inversión? 6. ¿Ok? Y aquí en vez de BF, que fue lo que usé ahora, para cada uno de los flujos, voy a usar este parámetro, este argumento que se llama pago. Lo pongo negativo. Pues voy a poner el valor de 100. O sea que, ¿qué quiero decir? Hálleme el valor presente de esos 100 de esta forma. Y así me evito ya un paso. ¿Se dan cuenta qué paso me evito? Pues tener que hacer esto por cada flujo y luego tener que hacer la sumatoria. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de hacerlo. ¿Ya? En este caso particular, usando la misma función BA. ¿De qué otra forma puedo hacer esto también? Puedo calcular el valor presente de los flujos utilizando otra función sumamente útil de Excel que se llama BNA. Miren que BNA es una función que tiene menos argumentos, es más simple. ¿Qué me pide entonces? De nuevo mi tasa, perfecto. Y luego me pide aquí, en valor 1, yo puedo, miren que si me paro en valor 1, valor 2, valor 3, voy a ir agregando cosas, voy a ponerme aquí en valor 1. Y en valor 1, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, ojo, todo el rango de posibles valores que tengo. ¿Desde qué periodo? Desde el 1 hasta el 6, para que esto me quede nuevamente en presente. Y aquí entonces obtengo el mismo resultado. ¿Está claro? Puedo entonces calcular el valor presente de estos flujos de todas estas maneras que tengo disponibles aquí. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bien, si no hay preguntas, perfecto, ya estamos allí. Entonces, esto se llama, normalmente, digamos, son las ecuaciones que utilizamos para hacer equivalencias de flujos. ¿Listo? Para eso hacemos esto. Para eso hacemos esto. Muy bien, vamos entonces a recurrir a otra función. Para eso voy a hacer aquí un ejemplito pequeño con ustedes antes de pasar a los que tengo aquí planteados. Entonces, déjenme un segundo, voy a copiar esto acá. Vamos a ponerlo en algún lado, vamos a ponerlo por acá. Listo, y vamos entonces aquí a poner un flujo de caja al cual le vamos a plantear una posibilidad. Vamos a decirle, mire, hay posibilidad de tener un gradiente. Entonces voy a suponer aquí que tengo un gradiente de 60. Todos los años los flujos van a crecer, voy a arrancar con una base de 100 y entonces lo que voy a decir es que a ese 100 le voy a sumar todos los periodos de tiempo. Le voy a sumar el mismo valor. ¿Ok? Le voy a sumar en todos los periodos de tiempo. Y ahí lo pueden ver, miren. A todos les sumé básicamente el mismo valor. Aquí está, ¿cierto? En todos los casos, lo que hice fue sumar. Lo pueden ver allí. Sumamos 60. O sea que este es un problema ¿de qué estilo? Es un problema de gradiente aritmético.
Gradiente aritmético. Bien, ¿cómo lo podemos resolver? Este solamente tiene aquí dos maneras de hacerlo, a menos que hagamos algo que se los voy a enseñar después. Vea, miren, yo puedo aquí entonces calcular nuevamente los veas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la misma, uso la misma función, ¿cierto? Es decir, la función de BA. Ok, BA. Aquí está la función. ¿Qué me pide? Me pide mi parámetro de tasa. Aquí está mi parámetro de tasa, lo fijo. Me pide el número de periodos, entonces como lo estoy haciendo uno a uno, pues voy a tomar este flujo de acá. Perdón, me pasé, lo hice donde no era, excúsenme un segundo. Pues vamos a hacerlo. Voy acá entonces con BA. Tenemos aquí el parámetro de tasa, que es lo que estamos buscando. Hola, profe, es que no le estamos escuchando. ¿Usted nos Profe, escucha a nosotros? Hola. ¿Alguien escucha al profe Diego? No, no se escucha. No, ¿No se no escucha. Que regálenme un segundito. Ya, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe, ya. Es que lo que pasa es que la función para fijar las celdas mías bloquea el micrófono. Ahí me acabo de dar cuenta. Excúsenme. Entonces, repito. Ahí ya me escuchan todos, ¿cierto? Sí, señor. Bien, calculé entonces el valor actual, mírenlo aquí. Me escuchan y están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bien, listo, ok. Entonces, calculé aquí simplemente el valor presente del primer flujo y lo que voy a hacer, por supuesto, es calcular después el valor presente del segundo flujo. Y lo que hago simplemente pues, es copiar esta expresión. Ya está. Esto de gradiente, cuando yo estudié ingeniería económica por primera vez en mi vida, por allá hace muchos años, resulta que uno lo resolvía con una fórmula matemática, porque en mi época no me dejaban usar Excel, no me dejaban usar nada. Sí, tenía que hacer esto en una calculadora y a mano. Tomar cada uno de estos flujos y hacer esto que acabo de hacer aquí de manera tan sencilla. ¿Sí? Entonces, uno se aprendió unas fórmulas enormes para calcular el valor presente de un gradiente aritmético y luego el valor presente de un gradiente geométrico. Eso ya no se hace. Eso ya no hay necesidad de hacerlo. Simplemente, ya no importa si eso crece con una tasa variable, con una tasa constante, eso ya no tiene genuinamente ninguna importancia. Yo sumo ya estos valores y obtengo aquí entonces el valor presente de esos flujos de gradiente. Bien, ¿de qué otra forma puedo hacer esto? Por supuesto, lo puedo hacer con la función de BNA, ¿sí? Y con la función de BNA podemos volverlo a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo planteamos, entonces tenemos una tasa del 12, ¿listo? Tasa del 12, y luego tomamos todos los flujos correspondientes de valor 1 y ya está. Eso nos da el mismo 946,95 y ahí tenemos entonces el valor presente de un gradiente. ¿Ok? Bien, eso es simplemente funciones de BA, BNA, ya que podemos estar utilizando de manera recurrente. Bien, vamos a meternos ahora sí en este problema número 1. Es un problema diferente, a ver cómo lo podemos resolver. Miren lo que me están diciendo. Me dicen que usted deposita su dinero en una entidad que promete pagarle el 1% mensual. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, la entidad promete pagarle el 1% mensual. Entonces, ahí hay un parámetro interesante que yo debo, digamos, resolver. Vamos a ponerlo por acá abajo. Ese parámetro voy a ponerle aquí, problema 1. ¿Listo? Entonces, en ese problema 1, miren, me dicen que hay una entidad financiera que le paga una tasa de ¿cuánto? Del 1% mensual. Bueno, una muy buena tasa. Si usted deposita su dinero en una entidad que promete pagarle el 1% mensual,
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que usted duplique y luego triplique su inversión? Entonces, voy a poner aquí lo siguiente. Voy a poner el valor presente. ¿Cuánto voy a invertir? Bien, voy a poner un valor presente cualquiera. Yo voy a invertir 100. ¿Listo? ¿Cuál es el valor futuro objetivo que yo voy a tener aquí? El valor futuro objetivo, en el primer caso, me están diciendo que yo lo que quiero hacer es duplicar la inversión. ¿Ok? O sea que voy a llegar a 200. Entonces, ese es como el primer problema. En el segundo problema, entonces, me están diciendo que tomen valor presente de 100, ¿sí? Y que trate no de duplicarlo, sino de triplicarlo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que corresponde a este valor presente de 100 y lo que corresponde a los posibles valores futuros que yo podría llegar a obtener. Bien, ¿qué me están preguntando? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que usted duplique o triplique su inversión? ¿Qué parámetro me están preguntando allá? ¿Qué parámetro? Número de periodos. El número de periodos, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. Que hallemos el número de periodos. Bien, entonces, pues la ventaja que tenemos acá es que también tenemos aquí una función que nos permite hallar el número de periodos. Entonces vamos a hallar el número de periodos. Entonces miren, ¿qué me pide la función para hallar el número de periodos? Me pide tasa. ¿La tasa la tenemos? Sí, es el 1. ¿Listo? Aquí está, 1%. ¿Ok? Muy bien. No voy a poner aquí nada en pago, sí voy a poner en BA. BA es lo que invierto, lo voy a poner en negativo, invierto 100. Y tengo o quiero obtener un valor futuro objetivo de ¿cuánto? De 2 veces lo que invertí, que es 200. ¿Listo? Quiere decir esto entonces que en el primer caso, este es el periodo de tiempo que tiene que pasar. Este es el periodo. ¿En qué está expresado ese periodo? Pues tengo que entender que es en meses, pero Excel no sabe eso, ¿no? Básicamente lo sé yo porque obviamente esto depende de cómo expresé la tasa. Como la tasa es mensual, pues estoy diciendo que deben pasar 69.7 meses para que 100 pesos invertidos al 1% se conviertan en 200 pesos. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, entonces, de nuevo, con la misma función, bastante útil, que se llama número de periodos. Nuevamente. Aquí está, número de periodos. Entonces, invertimos a la misma tasa, tasa del 1. ¿Listo? ¿Cuánto invertimos? Invertimos 100, muy bien. ¿Y cuánto vamos a obtener después? 300. Perfecto. ¿Cuánto tiene que pasar para que 100 pesos se conviertan en 300 pesos? 110.4 meses, siempre y cuando la tasa sea del 1%. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo acá y esa es otra función bastante útil que tenemos aquí y es una función que me permite calcular el número de periodos. En Excel, entonces, esta es la función famosa NPR. ¿Por qué les dejo esa función? Porque esa función, se lo digo con conocimiento de causa, le encanta a los gerentes. Yo a veces creo que es lo único que entienden. ¿Sí? Y es decir, la pregunta típica que le hace un gerente a uno, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión? Entonces uno usa la función NPR y es una función que es bastante útil. Muy bien, evaluemos algo aquí sencillo, porque para eso hacemos estas cosas en Excel. Entonces, ¿qué pasaría si logramos poner la plata no al 1%, sino al 2%? ¿Qué debo esperar del número de periodos? Que se recorte, ¿cierto? Si yo obtengo un mayor rendimiento, pues evidentemente yo debería lograr mi meta, mi objetivo de duplicar o de triplicar en menos tiempo. ¿Listo? Y eso es lo que estoy diciendo allí. Función, NPR, una función bastante útil también. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a hacer el siguiente problema, que es el problema número 2. Problema muy sencillo, antes de ya empezar con problemas más de la vida real. ¿Listo? Entonces voy con este problema número 2, vamos a tratar de plantearlo aquí. ¿Listo? Entonces miren lo que dice. Determine la rentabilidad de una inversión de 1 millón de pesos que cada 2 meses le paga beneficios de 100,000 durante 4 años. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ok? Entonces, bien. Aquí lo importante es cómo podemos planear este flujo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Y hay varias maneras de hacer este problema, de manera muy, muy simple, muy sencilla. ¿Listo? Voy a empezar por la que yo considero es la más larga de todas. Podríamos evitarla, de hecho. Valor de inversión. Primera cosa.
¿El valor de inversión cuánto es? 1.000.000 de pesos. Lo que me están diciendo que vamos a invertir 1.000.000 de pesos. Ok, mi periodo, miren bien, el periodo en el cual me entregan beneficios es cada 2 meses y eso es una información que es importante para mi ejercicio. El valor de esos beneficios, valor de los beneficios bimestrales son, ¿no? Cada bimestre, bimestrales, esos beneficios bimestrales son de 100.000 pesos. Y el plazo también lo tengo. ¿Ese plazo es de cuánto? De 4 años. Como lo necesito de una vez en términos bimestrales, pues voy a hacer simplemente esto y voy a decir, bueno, 4 años en términos de bimestres, ¿cuántos bimestres son? Son 6, ¿no? O sea que estaríamos hablando de 24 bimestres. ¿Listo? Este es básicamente el ejercicio que tenemos allí de forma simple y lo podemos hacer de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo hallar eso que me están pidiendo? Que es la rentabilidad. Me están pidiendo la rentabilidad de esa inversión. Bien, ¿con qué lo puedo hacer de lo que hemos visto hasta ahora? Lo puedo hacer con una función sumamente sencilla, que ya la vimos en otros momentos, que se llama tasa. Entonces, mira que la función tasa me pide número de periodos. ¿Cuántos periodos tengo acá? 24. ¿Cierto? ¿Este valor de 100 se repite en cada uno de esos bimestres? Sí. O sea que debo ponerlo aquí. Aquí debo poner el valor de 100. ¿Y cuánto invierto en este proyecto? Invierto, lo pongo negativo, 1.000.000. Y eso ya me da una tasa que la leo como 8.628%, pero ¿en qué formato me está expresada esa tasa? ¿Qué formato? ¿En qué formato queda expresada esa tasa? Bimensual. Queda bimestral, muy bien. ¿Listo? Queda bimestral. Entonces, esa es una forma de hacer ese problema. ¿Bien? Vamos entonces a llevar esto a una base un poco más utilizable. ¿Les parece? ¿Qué tal si lo llevamos a base efectiva anual? Que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo a base efectiva anual. Usemos las funciones que ya hemos visto. Voy entonces a buscar aquí interés efectivo. Tasa nominal me la pide, o sea que es este 8, que es la periódica, multiplicado por ¿cuánto? Por 6. Y luego tengo el número de periodos por año, que en este caso serían 6. O sea que la rentabilidad de esa inversión en términos efectivos anuales me está dando el 64.3% efectivo anual. O sea, bastante buena esa inversión que se está proponiendo o planteando allí. Bien, vamos a hacer esto de otra forma. De otra forma. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué tal si lo hacemos así? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo puedo decir entonces que tengo una inversión que tiene las siguientes características. Tengo aquí un periodo y tengo obviamente un flujo. ¿Listo? Tengo un periodo y tengo un flujo. Este periodo lo voy a expresar de esta forma, en bimestres. Miren. ¿Por qué? Pues porque así me lo está planteando el ejercicio. Entonces voy a decir, este es el bimestre 0, bimestre 1. ¿Listo? Y voy a llevar esto hasta ¿cuántos bimestres fue que dijimos? 24, ¿no? Ya tengo allí 24 bimestres. ¿Qué pasa en el bimestre 0? Lo que sucede en ese bimestre es que invertimos. ¿Cuánto invertimos? 1.000.000. Y a partir del bimestre 1, yo empiezo a obtener beneficios de 100.000. ¿Listo? Esos beneficios de 100.000 lo podemos fijar. Vamos a fijarlo. Ya lo fijamos. Esos beneficios de 100.000 van hasta el final. Hasta el final de los 24 bimestres. Bien, ¿de qué forma? Si yo lo expreso de esta manera, que lo tengo aquí, entonces yo puedo hallar la rentabilidad, ¿cierto? Esa rentabilidad la voy a hallar, mírenla, hallémosla por favor. Y esa rentabilidad, ¿con qué función la puedo utilizar? Que no la hemos visto aún todavía. ¿Cómo podría hallar la rentabilidad de ese flujo? Muy bien, con la función, perfecto. Gracias, con la función de tasa interna de retorno. ¿Listo? O sea, con la función de T. La tengo aquí, mírenla bien. Tomo entonces todos mis valores. No necesito poner nada en estimar. Esta es una función que me devuelve valores en términos de iteración y ya está. Y esto entonces me dio el mismo 8,628 que tengo acá. 8,628. Luego tenemos la misma rentabilidad efectiva anual. ¿Ok? Bien.
tenemos entonces ya otra función utilizable allí en Excel, disponible para poder trabajar y hacer cosas con ella, que resulta también bastante útil, ¿sí? Para poder hacer muchas cosas de las que hacemos en finanzas. Muy bien, entonces, hasta aquí, resumo. Funciones que hemos visto, analizado, que podríamos utilizar en diferentes contextos: BA, BF, la TIR, la función de tasa, la función de NPER, la función de BNA, ¿sí? Bueno, más o menos. Esas son las que llevamos hasta el momento. Luego vamos a ver funciones de amortización, pero por ahora son estas las funciones que tenemos aquí hasta este momento. Bien, pregunto si hay alguna inquietud, alguna pregunta hasta esto que hemos hecho. Es muy sencillo, sí, pero si hay alguna duda no hay ningún problema, la podemos ir revisando. Profesor, de casualidad, ¿podría repetir la rentabilidad como la hizo la de efectivo anual? Sí, por supuesto. Entonces, mira, voy a hacerlo con esta que acabé de hallar aquí, ¿te parece? Para que nos quede aquí en el ejercicio. Entonces, mira, voy a calcular aquí la rentabilidad efectiva anual. ¿Por qué la debo hallar? Pues porque estos flujos estaban expresados en un periodo extraño. Mira, que era bimestre, ¿sí ves? Entonces, esta tasa que Excel me entrega, debo entender que es una tasa bimestral. Excel no sabe los flujos que son. Por eso yo esta tasa la interpreto como una tasa bimestral. ¿Vale? La voy a llevar entonces a base efectiva anual. Uso la función que vimos en la primera sesión, mirando aquí está, que se llama int efectivo. Esa me pide tasa nominal. ¿Qué es la tasa nominal? Es la expresión de tasa anual pagada de una forma que yo voy a calcular. Entonces, en este caso, como tengo es la rentabilidad en términos bimestrales, para llevarlo a esa base anual de la tasa nominal, debo multiplicarlo no por 12, me equivoqué, sino por ¿cuánto? Por 6. ¿Por qué 6? Porque yo pago 6 bimestres en el año. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya me está dando un resultado parcial. 51.76. ¿Cómo interpreto ese 51.76? Que el 51.76% anual, ¿pagadero en qué forma? Bimestre vencido. Es lo que me da el 8.62 bimestral. ¿Cuántos periodos en el año para calcular la tasa efectiva? 6 periodos en el año. Y eso nos da el resultado que hemos puesto acá, que es el 64.3%. Esa es la rentabilidad efectiva anual de esta inversión. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Ahí tenemos otra función que también la vimos ya, que es la función de interés efectivo. ¿Listo? Y también tenemos la que vimos el otro día, que es la función de tasa punto nominal. ¿Ok? Muy bien. Estas son funciones bastante útiles. Excel las tiene disponibles allí para que uno las pueda utilizar. Y bueno, pues la verdad es que sí, es bastante, digamos, fácil utilizar esas funciones. ¿Sí? Muy bien. Excel tiene otras cosas muy interesantes y es que uno puede crear funciones. Después vamos a ver algunos ejercicios donde yo creo mis propias funciones. Miren que cuando uno ingresa aquí al asistente de funciones, usted tiene varias categorías de funciones, ¿ven? Financieras, fecha y hora, matemáticas, estadísticas, bases de datos. Y miren que hay unas que se llaman definidas por el usuario. ¿Sí? Y yo aquí puedo agregar más funciones que yo necesite, por ejemplo, para que yo las tenga disponibles para usarlas en mis modelos, en mis hojas de cálculo. ¿Sí? Entonces, eso genera, digamos, una cierta ventaja. Bien, ¿hay alguna pregunta más hasta aquí sobre lo que hemos planteado? Sí, profe, yo tenía una pequeña pregunta, pero relacionado con un ejercicio de ayer. O sea, Dime. cuando nos piden o tenemos la tasa de interés anual compuesto mes vencido, profe, ¿podríamos hacer un breve ejemplo con esa? No te escuché la última parte. ¿Cómo es? Sí, que en un ejercicio, profe, de ayer, Sí. Ajá. nos decías que comparáramos, digamos, las tres alternativas que daban lo mismo, pero que teníamos que verificar de que las tasas fueran iguales. Ujú. En esa que nos dan una tasa de 24% anual compuesto mes vencido. Sí, Esa es la que ya. tenía. Creo que era este problema. Espérate, lo pongo Sí, acá. el 2, profe. Era el 2. Sí, este 2. Sí, ajá. Sí, entonces lo voy a poner aquí, mira, problema 2. Ahí estás viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces,
Es una entidad que me está diciendo que me va a prestar y me da un periodo para prestar. Me dice, yo voy a prestarte ¿a cuánto tiempo? A 12 meses. Pero te plantean varias alternativas. Entonces, digamos que la entidad 1 plantea una tasa, ¿cierto? Esa entidad 1 plantea una tasa. ¿Cómo la expresa la entidad 1? En términos de 24%, dice aquí, espérame, yo lo veo. Ya, 24% anual mes vencido. Este formato de tasa es el que conocemos como tasa nominal. ¿Ok? Ese está como tasa nominal. La entidad 2 me plantea la tasa diferente. Me dice que me va a prestar... Ah, no, es que me equivoqué. No importa, voy a ponerlo aquí. No importa el orden de los factores. 26,82%. ¿Pero en qué tasa? Efectivo anual, ¿cierto? Y la entidad 3 me dice que la tasa que me va a cobrar es del 2%, formato mes vencido. Esta está expresada, mira bien, como efectiva anual, ¿cierto? ¿Y esta cómo está expresada? Periódica. Mes vencido. Periódica, mes vencido. Periódica mes vencido, muy bien. Periódica mes vencido. Exacto, muy bien. Periódica mes vencido. ¿Listo? Entonces, yo lo que yo les dije es, bueno, miremos a ver qué entidad me conviene más. Como están expresadas en formatos diferentes, pues lo que hay que llevarnos es al mismo formato. ¿Sí? Al mismo formato. A eso tenemos que hacer, llevarlo al mismo formato. En todo caso, porque el préstamo me lo tienen que hacer, como el préstamo es en meses, la tasa que me van a aplicar es una tasa mensual. Entonces, voy a dejar vamos a hacer la comparación en términos de tasa mensual, para no hacerlo siempre efectivo anual. Entonces, mira que esta ya está. Ya está en formato como lo necesito. Veamos la entidad 1, ¿qué es lo que quiere decir la entidad 1? Entonces, la entidad 1 lo que quiere decir es que yo tengo aquí una tasa nominal ¿de cuánto? Del 24%. ¿Paga en qué forma? Anual mes vencido. Entonces, la tasa periódica, mes vencido, es igual a ese 24 dividido, como es mes vencido, 12 veces en el año. ¿Y eso cuánto nos dio? 2%. Muy sencillo, ¿cierto? O sea que entidad 1 y entidad 3 te están cobrando la misma tasa. ¿Bien? Y luego vamos al otro. ¿Cuál es el otro? El otro, miren que me dice, un momento, me está dando el formato diferente. Me dice tasa efectiva anual. ¿Cuánto es mi tasa efectiva anual? 26,82. ¿Ok? ¿En qué formato? Formato efectivo anual. Debo llevarlo a base mensual. Bien, entonces voy a hacerlo con el paso a paso. ¿Les parece? Vamos a hacerlo con el paso a paso. ¿Y el paso a paso cuál sería? Que la tasa nominal, ¿cierto? La puedo hallar con una función de Excel para que usemos las funciones simplemente. Pues yo puedo usar la función, crear la función o hacerlo acá. Vamos a buscarla. Entonces, mira, la voy a buscar acá, ¿cierto? Tasa nominal, aquí está. ¿Qué parámetro me pide? La tasa efectiva. ¿Cuántas veces es la frecuencia de pago en año? 12. ¿Listo? Y esto nos da entonces una tasa efectiva anual del 24, perdón, nominal, anual mes vencido del 24%. ¿Listo? Ya puedes entonces darte cuenta aquí que la tasa mes vencido va a ser igual a esta tasa dividido 2. Perdón, a esta tasa dividido, no 2, sino 12, me equivoqué. 12%. ¿Listo? O sea que esta es 2% MB. ¿Qué puedo decir de las tres entidades entonces? ¿Qué puedo decir? Da lo mismo, profe, coger cualquiera de las tres alternativas. Muy bien. Da lo mismo cualquiera de las tres alternativas porque todas te están cobrando el mismo 2% mensual. ¿Cierto? O sea que si yo calculara la cuota de ese crédito, me va a dar igual con las tres alternativas. ¿Es claro? Sí, profe. Muy Sino que bien. me causaba como una... O sea que cuando nos dicen anual mes vencido, es lo mismo Ajá. de decir anual compuesto mes vencido. Es lo Sí, mismo. igual, igual. De hecho, ese compuesto viene de los libros antiguos de ingeniería económica. Realmente ya nadie dice así. Usted va a un banco y le dicen, estoy cobrando el 24 anual mes vencido. Ya. No usan ni compuesto, ni pagadero, ni nada de esas cosas. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más? Profe, respecto al Sí. ejercicio que acabas de hacer, yo lo hice pasando todo a efectivo anual. ¿Cuál? ¿Cuál que acabamos de hacer? El que preguntó mi compañero, ahora el segundo. Déjame. Sí, da igual. Si llevas todo efectivo anual, te da 26.82. ¿Ok? Eso te dio, ¿no? Sí, solo que no entendí muy bien esta parte. ¿Tú lo pasaste a qué? Yo lo pasé a mensual para Ah. compararlos, porque como es un problema de escoger, ¿sí? Entonces lo que hice fue llevar todos a mensual. La entidad 1 que me dice que me cobra el 24 anual mes vencido, realmente lo que me está diciendo es que en términos periódicos, lo que me está cobrando es el mismo 2. ¿Ves? Que es el mismo que me paga ya esta entidad. Mira que aquí ya lo tengo. Perdón, que me cobra, no que me paga. El 2. Y este último, el 2682, porque es como yo, bueno, yo voy al banco digamos que yo no sé nada de esto de finanzas, ¿cierto? Entonces yo voy al banco, y el banco me dice, no, yo estoy cobrando el 2682 efectivo anual. Y usted dice, pero venga, si mis pagos van a ser mensuales, ¿qué es un 2682 efectivo anual? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta que me hago. Entonces, bien, voy a hacerlo ahora sin la fórmula. Mira, ¿cómo lo haría? Pues esto sería 1 más el 2682 efectivo anual, elevado a la raíz inversa, 1 sobre 12, todo eso menos 1. ¿Cuánto nos dio? 2. Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo aquí es, ¿en cuál de las entidades te conviene hacer el crédito? Ah, dale, profe, gracias. En cualquiera, Ujú. porque todas te están cobrando el mismo 2%, que es equivalente al 26.82%. ¿Ves? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra inquietud, qué otra pregunta tenemos hasta allí? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a parar aquí para que hagamos un primer video. Retomamos entonces a las 10:15, ¿listo? Retomamos a las 10:15.